¿De cuánto tiempo más o menos? Sí. 5 horas. Concierto de Vicente Fernández. No. Otra. Muy bien. Gracias, Ale. Pues empezamos, ¿no? Por favor. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y todos. Nos da mucho gusto iniciar los trabajos de este seminario permanente, procesos socioterritoriales y urbano-ambientales en el sureste mexicano. Creo que ante todo me gustaría mencionar que es un seminario permanente en colaboración de dos entidades de la UNAM. Por un lado, la Unidad Académica de Estudios Territoriales de Yucatán del Instituto de Geografía y el CEPSIS, ¿no? El Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales. Nos hemos establecido esta colaboración para tratar un tema que nos parece fundamental, ¿no? Bueno, un gran tema, digamos, ¿no? Ahora, somos responsables de este seminario, el doctor Ricardo López Santillán, aquí presente, y el de la voz, yo de la UAETI y el del CEPSIS, naturalmente, ¿no? Bueno, el seminario pretende abarcar procesos, digamos, de una dinámica de mucha transformación en la península de Yucatán. Yo creo que este territorio ha cobrado mucha importancia en el país, sobre todo en los últimos años, debido a varios temas. No nos queremos centrar en una diversidad enorme de temas, pero sí en 4 fundamentales. Por un lado, el turismo, por otro lado, el desarrollo urbano ambiental, el desarrollo urbano regional, por otro lado, el impacto y el deterioro ambiental y las grandes obras de infraestructura, por ejemplo, el Tren Maya, ¿no? Creemos que todas estas dimensiones del desarrollo territorial han dado lugar a procesos nuevos, pero además han dado lugar a muchos conflictos sociales en la península, ¿no? Entonces yo creo que es una gran oportunidad para profundizar y para discutir todos estos temas desde un punto de vista multidisciplinario, desde este marco regional tan importante, ¿no? Esperamos que este seminario sea un punto de encuentro y de discusión de varios actores sociales, tanto de instituciones de educación superior privadas o públicas, como de oficinas de gobierno relacionadas al tema, como también de organizaciones no gubernamentales y naturalmente de comunidades locales, ¿no? Que son los principales afectados y protagonistas de todos estos cambios que están sucediendo en la península de Yucatán, ¿no? Por mi parte, eso es lo que yo quería expresarle. Le paso la palabra al doctor. Gracias, doctor. Bueno, muy breve, porque lo que trae aquí es la presentación de Gaby. Simplemente decir que doctor Guillermo Aguilar y un servidor ideamos un seminario aprovechando la llegada de la unidad académica del Instituto de Geografía para ahí donde convergen nuestros temas y nuestras preocupaciones, pudiéramos discutirlas con un público variado. Entonces, si bien en este año ya están calendarizadas todas las presentaciones que son mensuales, y todas tienen un perfil muy académico porque las personas invitadas son académicos y académicas. Lo cierto es que pretendemos que para los años que siguen podamos contar con presentadores y presentadoras de diversa naturaleza, de distintas funciones, ya sea funcionarios públicos, organizaciones no gubernamentales y demás, que se sumen también a esta discusión. No queremos que esto se quede en una discusión docta, queremos que esta discusión tenga, digamos, sea generadora también de posturas frente a problemas de la península, en particular estos que se han manifestado de forma muy evidente y yo diría hasta violenta en lo que va del siglo XXI. También queremos a la larga que este seminario en cierto momento trae otro tipo de
de expositores, no solamente del ámbito local, también convocar una reflexión que incluya lo teórico, en aspectos más, en un sentido más amplio. Todo esto se irá construyendo porque ustedes saben, hoy es la primera sesión, hoy entramos en escena. Agradecemos mucho a Gaby su madrinazgo, ¿no? La verdad es que nos honra mucho su presencia. Y bueno, simplemente dejar la invitación abierta para que si quieren presentar, nos lo hagan saber, también para ponerlos en la lista de presentaciones del próximo año, porque este ya se llenó. Pueden seguirnos a través de las redes sociales del CEPSIS, del Instituto de Geografía. Ahí yo creo que en épocas de Google y del Internet es muy fácil nada más dar clics, ir siguiendo los enlaces hasta donde los lleven. Estamos haciendo lo que supongo será un repositorio de imágenes y textos, ¿no? A través del Instituto de Geografía. Ahí en nuestros carteles van a ver una dirección de Internet y ahí es donde vamos a ir incorporando materiales de diversa índole. Obviamente tengo que agradecer, no porque tenga, sino porque de verdad lo agradezco de corazón, a la jefatura de extensión del CEPSIS, y yo les digo las hadas de extensión, Gaby de la Peña, Maru, Ale, la jefa, que de alguna manera pues son las que han puesto toda su voluntad y todo su trabajo para que esto se haya logrado y tengamos la ocasión de comenzar hoy con un público bastante nutrido. Debo confesar que pues, supera al menos mis expectativas, y también me da mucho gusto ver muchas caras conocidas, gente que estimo, que aprecio y que además he leído, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más, creo que es momento de presentar a nuestra madrina, la doctora Gabriela Torres Mazuera, del CIESAS Peninsular, que hoy nos trae la conferencia así llamada La ficción del ordenamiento ecológico territorial en Yucatán. Oportunidad para repolitizar el debate sobre el desarrollo, la participación y el rol del experto. Y bueno, Gaby, por favor, nosotros nos vamos para poder ver tus diapositivas, pero... Sí, yo siempre pongo mi silla acá, porque yo sí quiero ver las diapositivas. Y bueno, pues... Gracias. Adelante, Gaby, por favor. Bueno, pues muchas gracias a doctora Adriana, a Ricardo por la invitación y pues gracias a todos los presentes. Y pues digo, sin más comienzo con esta presentación. Primero decir, y quiero comenzar nada más diciendo, ¿no? Que los ordenamientos, ¿no? Como su nombre lo indica, el propósito de los ordenamientos es ordenar el territorio, ¿no? Incidir en las lógicas de desarrollo socioeconómico a diferentes escalas territoriales. En términos prácticos, los ordenamientos son relevantes porque establecen los usos de suelo, que significan las restricciones que los gobiernos pueden imponer a la sociedad sobre el uso y disfrute del territorio, ¿no? Una pregunta fundamental para los ordenamientos es entonces definir los criterios válidos para justificar estas restricciones. ¿Cómo se valora, pondera y determinan los usos de suelo, ya sea de conservación, forestal, agrícola o rural, urbano, en ciudades, y cómo definimos, ¿no? Por ejemplo, en las ciudades, estos usos al interior mismo de lo urbano, ¿no? Lo comercial, la vivienda, lo industrial. Bueno, así comienzo con una pregunta grande para introducir esta presentación en donde tiene ya pues un título como que es sugerente, ¿no? Lo de la idea de las ficciones de los ordenamientos. Y si quieres ya podemos pasar a la siguiente diapositiva. Primero decirles que lo que yo les quiero presentar hoy pues es un trabajo en progreso, o sea, no es algo que yo tenga acabado, estoy como, digamos, ahorita tratando de reflexionar sobre lo que son los ordenamientos, tomando este punto de partida muy básico, ¿no? Los ordenamientos son instrumentos para ordenar o reordenar los territorios en función de un conjunto de criterios, pero lo más importante de estos criterios tiene que ver con la definición de los usos de suelo, y decirles que este trabajo en progreso surge de un conjunto de experiencias que yo he tenido siendo antropóloga y no estando en el sector de los planeadores,
en mi participación en un conjunto de comités o talleres que tienen como objeto los estudios diagnósticos para programas de ordenamiento territorial en la península de Yucatán. Entonces, de ahí viene mi interés, ¿no? Quiero decirles que el enfoque que yo tengo no es el de la experta que hace los ordenamientos. Y yo creo que esto es muy importante de notar y resaltar. Revisando un poco la literatura académica sobre ordenamientos, noto que en general quien habla de los ordenamientos es quien hace los ordenamientos. O sea, hay muchos expertos que han dedicado muchos trabajos muy interesantes, muy buenos, para definir qué es un ordenamiento, cuáles son, digamos, los criterios para el ordenamiento y aspectos diversos de un ordenamiento, pero generalmente vienen desde este enfoque de el que está dentro del ordenamiento y no un enfoque más externo, y ese es el mío. Yo soy antropóloga con un enfoque sociocultural, y como antropóloga de pronto me topo con estos instrumentos que, si algunos de ustedes los han visto, son como unas enciclopedias, ¿no? Unos documentos, yo aquí los pongo técnico-esotéricos, y ahorita trato de definir un poco qué es esto de lo técnico-esotérico, que no es una noción que me inventé, es una noción que viene de la discusión de la ciencia posnormal, y que además de eso podemos pensarlos como dispositivos. O sea, y ese es mi punto de entrada. O sea, yo no quiero entrar en una discusión técnica de los instrumentos, sino más bien pensados como dispositivos, y de ahí lo tomo, y me parece que es muy útil la noción de Michel Foucault sobre dispositivos, ¿no? Para pensar un poco lo que es la gubernamentalidad, o sea, cómo ejercemos el gobierno de los territorios y las poblaciones, ¿no? Y podemos sintetizar esta noción de dispositivo como un conjunto heterogéneo de elementos y mecanismos que incluyen discursos, instituciones, leyes, medidas. Aquí poníamos, por ejemplo, Foucault le interesa mucho la dimensión de lo policíaco, de la seguridad sobre los territorios, proposiciones filosóficas, sistemas de conocimiento que permiten para ejercer el poder, ¿no? O sea, un dispositivo es una red de instrumentos, instituciones, ya digo, conocimiento científico, que se inserta en relaciones de saber-poder. Para mí esto del saber-poder, que viene, ¿no?, de la discusión de Michel Foucault, es muy importante, porque a fin de cuentas los ordenamientos, quienes los hacen son expertos, ¿no? El experto de distinto tipo de área, de distinto tipo de disciplina, que genera este instrumento, que ya digo, es un instrumento técnico esotérico, y ahí retomo entonces la discusión de Huntovitz y Ravitz, en su artículo de Science for a Post-Normal Age, de 1993, un texto seminal, ¿no?, para discutir cuáles son los problemas de un enfoque científico, cientificista, que tiene, digamos, una visión muy especializada. Cada disciplina tiene su expertise, ¿no? En donde la mirada integral se fragmenta con enfoques reduccionistas. O sea, cada experto puede aportar en un ámbito, pero es difícil tener una mirada integral. Y sobre todo, un enfoque que vuelve irrelevante la dimensión de la valoración moral de la ciencia. O sea, se piensa que la ciencia es neutra, es neutral del conocimiento científico, y entonces el conocimiento del experto, digamos que debe de primar sobre un enfoque que lleva más a la deliberación democrática, ¿no? Esa es la visión, por ejemplo, tecnocrática del mundo, y eso es algo que está implícito, me parece, en muchos sentidos en este tipo de instrumentos. Y de nuevo insistir, si ustedes alguna vez han topado con un ordenamiento o un estudio de ordenamiento que puede tener unas 1000 cuartillas, se dará cuenta que es muy difícil poder leerlo en su integridad, en la profundidad de cada disciplina, pero que justamente por esta dificultad también genera una gran imposibilidad de saber qué es lo que se está realmente regulando, cuáles son los criterios generales integrales, ¿no? Entonces, ahí yo estoy avanzando un poco la crítica que podemos hacer como una lectora, una analista de estos instrumentos desde afuera, ¿no? Por otro lado, mi enfoque trata de contraponer una visión muy normativa que generalmente está en los análisis o en los textos que podemos tener de los ordenamientos, que es normativa, es prescriptiva, para tratar de entender mucho más el ordenamiento como un proceso, ¿no? Un proceso de implementación que tiene muchas etapas, ¿no? O sea, desde la misma conformación del equipo consultor que va a hacer el ordenamiento y la condición
el contexto político que determina por qué en un lugar se decide hacer un ordenamiento, hasta el mismo proceso en donde ustedes bien saben tiene el ordenamiento una parte importante de la participación ciudadana o de la implementación o del decreto del ordenamiento. Todo esto son fases de un proceso de ordenamiento del territorio que no es solamente el instrumento en sí. Y a mí me interesa tratar de analizar cada una de estas fases y verlo justo con una mirada etnográfica, quiere decir en las prácticas, o sea, no lo que te dicen que es, cómo debe de ser, sino cómo es, ¿no? O sea, cuando dicen, aquí tenemos un foro de participación ciudadana, ¿qué significa eso? O sea, ¿quiénes son estos ciudadanos? ¿Quiénes son estas personas que se están discutiendo los temas que los ciudadanos proponen o están inducidos? ¿Cómo se definen esas temáticas? O sea, todo ese proceso es lo que a mí me interesa, ¿no? Otro aspecto que a mí, en mi propuesta de investigación, insisto, este es un trabajo en proceso, no está terminado, pero un aspecto que a mí me está interesando ahora mucho pensar es esta noción del territorio, que se vuelve fundamental en el tema del ordenamiento y de los expertos de los ordenamientos, que nos hablan de los territorios y los adjetivizan, ¿no? O sea, el objeto a regular, ordenar es el territorio, ¿no? Entonces tenemos el territorio de conservación, por ejemplo, los territorios indígenas, cuando ya tienen un enfoque más multicultural, el enfoque del territorio ecológico, urbano, y hay un conjunto de adjetivos de los territorios, y a mí eso, ya les adelanto un poco mi crítica, me llama mucho la atención porque salen los actores sociales. O sea, no hay personas, no hay actores, sino hay territorios, ¿no? O sea, el territorio, y ahorita lo vamos a ver en algunos ejemplos que yo les quiero ilustrar. Pero entonces tratar un poco de salirme, de entrar en esa discusión del territorio costero, el territorio urbano, el territorio forestal, para entender mucho más bien las personas que están en esos territorios, dándole un sentido a esos territorios, ¿no? Que ahí quizás es más una discusión muy antropológica de la territorialidad o la territorialización de un espacio, ¿no? Y finalmente, creo que toda esta discusión que puede ser muy académica, muy de análisis crítico, para mí tiene que llevar, yo es a donde quisiera ir, es como pensar en cómo podemos repolitizar la discusión del desarrollo, que es a fin de cuentas lo que está en juego cuando uno está haciendo un ordenamiento territorial. ¿Qué tipo de desarrollo queremos y para quién, no? Siempre nos hablan del desarrollo sostenible como una de las metas fundamentales hoy en día en este proceso de los ordenamientos, pero eso cómo se materializa en la práctica, ¿no? Y luego también el rol del experto, o sea, ¿quiénes son estas personas, científicos, abogados, planeadores, que definen los ordenamientos? O sea, ¿y qué rol tienen que jugar o que debemos de jugar como expertos, ¿no? Entonces, para mí, como que por ahí quiero ir llevando un poquito mi discusión. Si quieres la siguiente diapositiva, contarles que este trabajo entonces para mí surge de asuntos de aproximaciones muy concretas. A mí me tocó estar participando y siendo un poco observadora de estos talleres que se hicieron para el estudio técnico de actualización del programa de ordenamiento ecológico territorial del Estado de Yucatán el año pasado, ¿no? Ya empezó creo que en 2020. Fue un proyecto financiado por CONACYT, por FOMIX, que se le dio a un laboratorio de la UNAM, el LANCYS, y que ellos iniciaron a hacer este estudio y invitaron en algún momento a hacer talleres, invitaron a un conjunto de personas con temas, ¿no? Y además pusieron el documento en línea que se podía revisar y analizar. Entonces, para mí eso fue como mi primera entrada a tratar de pensar esto de los ordenamientos territoriales. Y aquí decir que el tema de la escala es nivel estado de Yucatán, ¿no? O sea, y ahorita vemos un poco también los niveles de los ordenamientos, nada más para tener una base muy elemental. Y también me tocó hace un año y medio ser parte del Comité Regional para el Ordenamiento de la Región Sur-Sureste que impulsa SEDATU, dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo Territorial, la ENOT. Se empieza a hacer este ordenamiento en 5 estados de la región sur-sureste, que incluyen los 3 de la península y Tabasco y Chiapas. Y ahí me tocó estar como representante del sector académico, y bueno, fue toda una experiencia. Yo me sentía con mucha responsabilidad siendo parte de este comité, y siendo una inexperta de los ordenamientos, porque, insisto, yo no me formé como en ámbitos de planeación territorial, pero creo que también por el hecho de no haber sido ya la experta, tenía preguntas muy del sentido común, que a veces a los expertos se les olvida hacer, ¿no?
Y sobre todo también como parte del sector académico, tenía yo la posibilidad de generar una discusión que no tenía que ver tanto con la dimensión política, porque también quiero decirles que en este comité estaba conformado, sí, por un representante del sector académico, de la sociedad civil, también había representación, pero sobre todo quienes participaban allí eran los consultores que estaban haciendo el ordenamiento, personal de SEDATU y personas de los gobiernos municipales y estatales que estaban participando en este ordenamiento, funcionarios públicos, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de preguntas, cuestionamientos o interés ellos mostraron durante todas estas sesiones que tuvimos, en donde los consultores iban presentando los ordenamientos? Entonces, esto es como un poco, no, yo empecé a tomar notas, y no solo decirles que tomé notas, sino que en ambas participaciones yo he mandado algunas cartas de queja, porque desde un enfoque riguroso hay muchos aspectos que no se cumplen, hay muchas inconsistencias y hay muchas ficciones que nadie quiere reconocer ni decir, ¿no? Entonces, pues yo sentí que era mi labor, si yo estoy ahí, pues escribir unas cartas y ponerme a pensar un poquito más seriamente. Y yo quise a partir de eso pues hacer como un escrito, ya más un tema de una investigación, ¿no? Entonces de ahí viene mi inquietud. Ahora, aquí con la siguiente, por favor. Yo aquí traté de hacer como un recuento muy general de pues, algunas críticas evidentes que se hacen a los ordenamientos territoriales. O sea, primero decirles, algo que me llama mucho la atención es que desde el enfoque de los funcionarios y quizás de los consultores que son contratados y que pues, es un modus vivendi el hacer ordenamientos, hay una fuerte apuesta por los ordenamientos, ¿no? Hoy en día, desde SEDATU, hay un presupuesto para hacer ordenamientos a nivel municipal, ¿no? Hay estos ordenamientos de tipo regional y hay un empuje para ordenar el territorio, ¿no? Frente a este empuje que viene del gobierno y que te dicen, ahora sí vamos a hacer los ordenamientos, hay una fuerte decepción por parte de la ciudadanía y sobre todo por aquellas personas, expertos o ciudadanos no expertos, que han participado en alguno de los talleres de ordenamiento y dices, híjole, esto no es como yo esperaba, ¿no? O incluso en donde ya se aplican los ordenamientos y se incumplen, ¿no? O sea, es muy contrastante la mirada desde el enfoque del gobierno y desde el enfoque de la sociedad de lo que son los ordenamientos. Pero yo aquí lo que traté de hacer es como un conjunto, recopilar un poco críticas que veo que sí hay, obviamente, en los escritos académicos, pero que sobre todo surgen de aquellas personas que han podido participar, ¿no? Bueno, primero un enfoque muy amplio, o sea, una realidad es que desde que se empiezan a definir legalmente los ordenamientos territoriales de tipo urbano o ecológico, porque además aquí también tener en cuenta que tenemos dos legislaciones que regulan los ordenamientos o definen los ordenamientos. Ahorita entramos en eso. Pero decirles que hasta ahora hay muy poca implementación de estos ordenamientos, ¿no? O sea, desde los años 90 que se empiezan a promover esos instrumentos de gobernanza, son muy pocos los municipios en México que cuentan con un ordenamiento ecológico territorial, ¿no? Y supongo que sucede lo mismo ahí tenemos a una experta del tema del ordenamiento urbano, que es Lidia. No sé cómo sea en el ámbito de las ciudades, pero supongo que también hay una dificultad de implementar los planes urbanos municipales de desarrollo urbano, ¿no? Entonces, hay un problema ahí porque no se están haciendo. Y también decir que en donde sí se hacen, hay veces que no se decretan. O sea, hay ordenamientos municipales que se hicieron y no se decretaron. Aquí en la región yo conozco al menos el caso de Tulum, o sea, en Solidaridad. En Joperchen también hubo una iniciativa por GIZ, que es una agencia de desarrollo alemana. Y ahorita están, de hecho, haciéndose ordenamientos en Maxcanú, en Calquiní, y ya no me acuerdo qué otro municipio, en el marco del proyecto Tren Maya, y vamos a ver si se logran decretar. Pero entonces, hay un problema ahí, ¿no? De que no están decretados. Por otro lado, hay un fuerte problema en la implementación de estos ordenamientos con participación ciudadana realmente plural, ¿no? O sea, de veras que cuando uno hace una revisión de lo que se ha escrito sobre el tema de la participación ciudadana, lo único que encontramos son decepciones, o sea, y son decepciones de distinto tipo, ¿no? O sea, que no se logra realmente generar una apertura para que la gente participe y exprese su opinión, o cuando se hizo, esa opinión no fue tomada en cuenta en los ordenamientos, o sea, y eso también es muy problemático, ¿no? O sea, no se ve que se está incorporando el enfoque de participación ciudadana.
Luego, pues otro que es así como pues, evidente para nuestra vida cotidiana, es que ahí donde hay ordenamientos luego no se cumplen, ¿no? O sea, el pan de todos los días es observar urbanización irregular, ¿no? O sea, establecían áreas donde quizás está ordenado el territorio y no se está cumpliendo. Aquí yo estaba ahorita platicando con un periodista del Por Esto, que están dándole seguimiento al desarrollo inmobiliario en Cisal, en la reserva del Palmar en Cisal, en donde de inicios no se tendría que estar haciendo este desarrollo, y hubo un cambio. Eso es otro tema, ¿no? O sea, sí hay un ordenamiento, pero luego lo cambian en cierto momento para darle cabida a proyectos que de inicio no tendrían que estar, o sin una justificación técnica, experta, para hacer esos cambios, ¿no? O sea, sobre eso hay mucho movimiento. Otro aspecto importante de decir es que la mayoría de los megaproyectos de desarrollo que afectan territorios a nivel de estado municipal no se discuten en estos ordenamientos territoriales. Y esto es impresionante. O sea, cuando uno ha estado participando en estos estudios muy de expertos, ¿no? Para los ordenamientos, resulta que no te mencionan lo más importante. Y aquí en la región lo más importante que era, por ejemplo, el Tren Maya, ¿no? Y una pregunta fundamental en esta discusión, que para los planeadores es como el clásico, según lo que me han contado, pero que para los que somos de fuera decimos, órale, pero es que no sería por donde hay que comenzar, es, ¿qué viene primero, el megaproyecto o el ordenamiento? Bueno, la realidad es que siempre viene después el ordenamiento para subsanar lo que el megaproyecto va a hacer, ¿no? Pero, y este es el caso del Tren Maya. O sea, el Tren Maya no se discute en un enfoque de planeación regional o nacional, sino que se define políticamente y después empezamos a hacer ordenamiento en esos territorios que va a impactar el proyecto. Pero no solo el tren, o sea, el tren trae aparejado un conjunto de megaobras, por ejemplo, el aeropuerto que se va a hacer en Tulum, o yo no sé si han escuchado que quieren reinstalar el aeropuerto de Mérida a la zona de Tella. ¿Qué justificación hay ahí, no? Entonces, eso, ¿dónde está discutiéndose? Como en un enfoque de expertos para definir si hace falta o no, ¿no? Más bien se da por hecho y a partir de asumir estos megaproyectos se establecen ordenamientos, o así se está planteando en general, ¿no? Bueno, ya dije que no se cumple con la norma, y bueno, finalmente, desde un enfoque más general, lo que los ordenamientos no nos generan es una ficción del Estado, un Estado fuerte, ¿no? Que tiene capacidades de regulación unificadas en sus objetivos, ¿no? Cuando en realidad lo que vemos es un Estado fragmentado, ¿no? Sobre todo muy fuerte. O sea, en México hay muy buena regulación, muy buenas leyes, pero muy poca implementación de estas. O sea, estos agentes funcionarios del Estado que tendrían que estar ahí revisando que se cumpla la ley, no están en territorio, no hay, ¿no? No se dan abasto, o a lo mejor no lo ven, no lo quieren ver, ¿no? Por otro lado, hay una fuerte fragmentación en el diálogo entre secretarías de gobierno. O sea, muchas de las discusiones que tendrían que estar en estos ordenamientos, por ejemplo, eso no es solamente hablar de infraestructuras, crecimiento urbano, sino proyectos de desarrollo. Uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con el desarrollo energético en regiones, ¿no? ¿Dónde se está discutiendo el tema de la expansión de gasoductos, la creación de hidroeléctricas, energías renovables en los ordenamientos? Quiero decirles que eso no está, ¿no? ¿Dónde se está discutiendo en los ordenamientos posibilidades de expansión de organismos genéticamente modificados en un territorio? Que eso está regulado por ejemplo, Secretaría de Agricultura, y que va a tener obviamente impactos en un territorio en términos de agua, de transformación de las tierras agrícolas. ¿Dónde están los reglamentos? No está. Y así pues vemos que hay muchas discusiones importantes que tienen que ver con el desarrollo que se omiten en estos ordenamientos, que se enfocan mucho más en definir UGAs, ¿no? Unidades de gestión ambiental, o este tipo de cosas, pero ¿y qué es lo que se está regulando ahí? ¿No? Se trata de la pregunta del ciudadano inexperto, esa soy yo generalmente en este tipo de espacios, ¿no? Entonces, esto hay que decirlo. Pero bueno, más allá de decir esto, sí decir que, ok, podemos decir que los ordenamientos no sirven, los desechamos como objeto de investigación científica. Yo diría que no. O sea, y aquí hay como toda una tradición de los antropólogos del desarrollo que han tratado de mostrar que muchas veces cierto tipo de mecanismo, instrumento de desarrollo no cumple con los objetivos que estaba supuestamente dedicado a cumplir,
pero sí tiene otros efectos inesperados, o quizás esperados. Hay un trabajo que me gusta mucho que es de James Ferguson, que habla del desarrollo como una máquina de despolitización, ¿no? Y ahí se habla muy fuerte de los efectos inesperados de ciertos proyectos de desarrollo, pero que justamente llevan a transformaciones territoriales muy fuertes, obviamente, ¿no? A la entrada de nuevos sujetos de desarrollo, por ejemplo, en este caso podemos hablar de, por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales y su rol en el desarrollo, ¿no? Entonces, hay como otro tema, otra mirada que tenemos que hacer. Ahí es donde entra un poco el enfoque etnográfico, que creo que tiene un gran valor para pensar en eso, ¿no? Entonces, la siguiente. Bueno, una primera pregunta, vamos a entrar un poco ya en mis reflexiones, y aquí ya quizás voy a ser un poco caótica, porque no tengo yo realmente un trabajo hecho, o sea, como que yo quiero darles más bien viñetas y situaciones en las que me he encontrado y reflexiones que yo he ido generando en estos espacios, compartírselas aquí, y les digo, yo tengo esta idea de que sí vale la pena hacer como una investigación, un trabajo muy sustancioso sobre esto, pero yo estoy en proceso de hacerlo, ¿no? Entonces, aquí más bien como temas y preguntas que a mí me han interesado y ejemplos que les quiero dar. Bueno, primero, un aspecto que a mí me parece muy interesante de pensar es quién está haciendo estos ordenamientos, ¿no? Decirles que estas preguntas, estas reflexiones, yo las he tenido con un gran académico, mi mentor, yo podría decir que es Antonio Azuela, pues que él lleva en esta discusión desde hace muchos años. Y una cosa que él menciona mucho es cómo ha ido cambiando el tema de la planificación en México. Cómo, digamos, en los años de este estado fuerte de sustitución de importaciones, del modelo del estado más intervencionista, más presidencialista, y ahí me estoy refiriendo hasta los años 80, había toda una secretaría dedicada a pensar el desarrollo, ¿no? Y había expertos dedicados al desarrollo regional que escribían y analizaban y se planteaban siempre esto con un enfoque nacional y con metas de desarrollo regional, en donde sí estaba la discusión del tema de qué es el desarrollo y sí con una visión muy intervencionista, y ahora podemos hacer una fuerte crítica a esa mirada del desarrollo, pero ahí estaba, digamos, desde el Estado, este conjunto de funcionarios. Pero luego viene como un cambio muy fuerte en los 90, ¿no? Y esta es como ya la etapa de la neoliberalización, ¿no? Del cambio, en donde el Estado deja de regular en muchos ámbitos de la vida de las personas, de los territorios, en donde entran los economistas en la discusión y el cambio del planificador desarrollista sale y más bien, digamos, la parte más fuerte de los tecnócratas que empiezan a definir otras agendas y a transformar las secretarías. Y eso también hay que hacer como una revisión y un análisis, ¿no? Y la creación de nuevas legislaciones, además, de todo este proceso, ¿no? Pero sin hacer este recuento, que creo que a mí no me corresponde, creo que eso es algo que le interesa hacer a Antonio Azuela y lo he estado haciendo. Sí decirles que hoy en día quienes están haciendo estos ordenamientos son sobre todo consultores. Y para mí eso es muy interesante, o sea, de saber que no es agentes del Estado, o sea, el Estado lanza una convocatoria, que generalmente es una convocatoria que aprieta en tiempos y en recursos, ¿no? Y ahí hay unos consultores lanzados que dicen, yo le entro para lograr hacer un proceso de ordenamiento que implica un reto de participación, de investigación, y yo diría de ejercicio político, que quizás ellos no tienen competencia de hacer, pero que se lanzan a hacer, ¿no? Entonces, en los ordenamientos que yo vi, pues son consultores, ya pueden ser de académicos, o este equipo, por ejemplo, que llevaba el tema del ordenamiento de la región sur-sureste, y que tiene como un componente multidisciplinario, obviamente, ¿no? Entonces siempre están los que son expertos en planeación territorial. Muchos de ellos, quiero decir, son exfuncionarios, han pasado por la Semarnat, por la SEDATU, y esto les da una expertise, una competencia de entender qué es lo que quiere el funcionario que les va a aprobar el ordenamiento. Eso es clave. O sea, aparte de ser experto, no es solamente ser experto en biología, o sea, es ser experto en la burocracia del gobierno, ¿no? O sea, del ámbito federal o del que sea. Obviamente ahora hay una fuerte participación de biólogos, ecólogos, y ese es como un, digamos, grupo de expertos que obviamente tiene mucha entrada para los ordenamientos ecológicos territoriales a nivel municipal, que quizás esto lo comentamos con Antonio Sola, no tenían ese rol antes, hasta los años 70, pues un ecólogo no tenía mucho que decir en la historia, pero hoy en día casi que son los más importantes, con un enfoque que traen ellos
de los sistemas socioecológicos, ¿no? Este es como un tipo de mantra, ¿no? O sea, la visión del sistema socioecológico, y que además hacen modelaciones, o sea, son expertos, ¿no? Que suman variables, y ahorita lo vamos a ver un poco qué quiere decir esto, y sobre eso generan proyecciones a futuro y tienen capacidad de hacer este tipo de planeación. Luego, obviamente, los abogados que conocen las leyes, ¿no? Y que van a poder aplicar y definir, los ordenamientos siempre tienen un componente muy fuerte legal, ¿no? O sea, en donde cómo armonizas las legislaciones de distintos niveles de gobierno, no sé qué. Los geógrafos, cartógrafos, obviamente, porque de hecho los ordenamientos son sobre todo mapas, ¿no? Mapas expertos, yo no sé si los han visto, pero ahorita los vamos a ver algunos. Entonces eso también es fundamental. Y luego por ahí siempre hay un antropólogo, ¿no? Me encanta el antropólogo o el sociólogo, ahí perdido en el equipo, que él resuelve lo social, ¿no? Siempre así, lo social, que es todo lo que tiene que ver con los hombres y mujeres, todo, participación, pero bueno, como es todo, también se convierte en nada, salvo cuando le entran al quite con los talleres de participación, ahí el rol del antropólogo, sociólogo se vuelve más importante, ¿no? Pero en la discusión más del ordenamiento, yo no veo mucho este enfoque de mi gremio, ¿no? Estamos ahí medio apartaditos. Bueno, entonces ya la siguiente, ahora, nada más, ahora, como habiendo dicho esto, digo, esto creo que da para mucha investigación y reflexión, y estoy como, habría que pensar más en eso. No, ahora, nada más les quiero contar para no perderlos y ubicarlos, que yo les voy a contar entonces dos experiencias en la participación de estos dos estudios de ordenamiento. Uno es y aquí, de hecho, yo me permití tomar una de las diapositivas que presentaron en alguna ocasión, que ubica muy bien ese ordenamiento regional, digamos, en el orden normativo donde está colocado, ¿no? Y primero decir que allá arriba lo que dice que lo regula es la ley de asentamientos humanos, o sea, no es la ley de equilibrio ecológico, es la ley de asentamientos humanos, pero esta tiene una cobertura de distintos niveles del territorio y está además está vinculada a la ENOT, que es la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial del nuevo gobierno, del gobierno actual, y el POTR, el Programa de Ordenamiento Territorial Regional, es el que a mí me tocó estar siguiendo y tratando de comprender, ¿no? De qué iba y cómo se hacía. Quiero decirles que a mí me da un terror, así como una reverencia a los planeadores, ¿no? Es que tienen que entender todo lo del territorio, cómo le haces, cómo estableces criterios, o sea, es como una cosa que me genera una admiración. Y luego me di cuenta cómo los expertos van cortando esquinas, ¿no? Y simplificando las cosas. Ahora, ¿a qué nivel simplifican las cosas? Ese es el tema, ¿no? Y es lo que hay que discutir. Entonces, la siguiente diapositiva. Y la otra experiencia con la que voy a comenzar, de hecho, es más de este orden de la ley de equilibrio ecológico, que era para rehacer el ordenamiento de la región del estado de Yucatán, pero es el ordenamiento ecológico, ¿no? O sea, regido por la legislación ambiental. Queda aquí. Sí, ordenamiento ecológico local, pero hay 3 niveles, o sea, hay un nivel también de estado, entonces es el que a mí me tocó ver. Entonces, si quieres la siguiente. Bueno, esto creo que nada más es la introducción. Entonces, como les digo, aquí yo me voy a meter en viñetas, porque no, o sea, esto realmente sí no da para entrarle a todo, ¿no? El conjunto, yo me voy a quedar en un pedacito. A mí algo que me llamó mucho la atención, así ya más como un análisis más analítico de este proceso del programa de ordenamiento para el estado de Yucatán, ecológico para el estado de Yucatán, fue la sección que tenía que ver con los conflictos socioambientales, ¿no? Yo llevo ya varios años aquí en la península y yendo un poco y participando, siguiendo, analizando, acompañando luchas de colectivos contra un conjunto de proyectos, megaproyectos o distintas escalas que son problemáticos para ellos y el territorio, ¿no? Por ejemplo, el de las granjas de puerco, que quizás ustedes están al día, ¿no? De las granjas que se han instalado en distintas localidades y que afectan el tema de la calidad del agua, el aire, distinto tipo de problemas que ven los pobladores y que por lo cual están protestando, ¿no? También me tocó seguir un poco el de la soya transgénica en la zona de Jopechen, en Bacalar, ¿no? O sea, estas discusiones de conflictos socioterritoriales. Entonces, cuando yo vi este estudio, dije, pues me voy a ir a ver cómo se analizan los conflictos socioterritoriales, cómo se plantean, cómo se analizan, ¿no? Entonces, si quieres, nos vamos
Entonces, primero, el punto de partida de este trabajo que es el estudio diagnóstico para el ordenamiento territorial, si quieres me pasas la siguiente, por favor, es primero plantearse, como digo, estos son análisis muy de expertos, entonces ellos, partiendo del supuesto que vivimos en un sistema socioecológico, es importante explicar y analizar las dinámicas de distintos sectores y sus efectos sobre este sistema socioecológico. Entonces, una de las partes, un componente importante de este estudio diagnóstico es este análisis por sector, con un enfoque, como lo vemos aquí, sistémico, ¿no? Esta palabra, lo sistémico, es fundamental. Y entonces ellos hacen esquemas de este tipo para distinto tipo de sector, viendo las sinergias y las dinámicas que genera un tipo de proyecto, por un lado. Por otro lado, estableciendo mapas de aptitud, esto también va a ser muy importante, ¿no? Mapas de aptitud, cada territorio tiene una aptitud o una vocación para algún tipo de actividad, ¿no? Y luego, sobreponiendo estos mapas de aptitud y considerando estas dinámicas sistémicas, para ver dónde hay conflictos o dónde puede haber conflictos. Y ahí haciendo el análisis de otros mapas más bonitos y más interesantes que estamos, ¿no? Digamos, no vamos a profundizar en todo, porque es como todo, o sea, sí necesitamos como, ahí sí, 5 horas, y de hecho me gustaría pensarlo con ustedes, porque esto fue yo en mi entradita, ¿no? Pero primero, damos aquí un ejemplo. A mí me llama la atención, por ejemplo, este esquema, ¿no? Yo revisándola con una colega, Paola, aquí, le decía, a ver, ¿qué ves raro de este esquema, no? Así nada más de ojo de buen cubero, ¿no? O sea, está completo, está acabado, es suficiente, ¿no? Yo, como investigadora y participando un poco en las discusiones que se están dando hoy en día con Semarnat, con el tema de las granjas de puercos y de este conjunto de comunidades quejosas contra las granjas, una discusión fundamental que sale ahí en esas reuniones tiene que ver con la escala de las granjas. O sea, no es lo mismo decir una granja chiquita que en efecto tuvo que ver con el modelo campesino yucateco, en donde quizás en los ranchitos tenían a sus marranitos ahí o tienen unos 20 puercos, que una mega granja de puercos de 45,000 puercos. O sea, el tema de la escala es fundamental. Pero ¿saben qué? Eso de la escala les encanta borrarlo y desdibujarlo. Porque eso es gane para las empresas. Es como todo el problema de las granjas. Y si tú eres porcicultor, tú estás siendo afectado, se atacan el modelo. No, perdón. O sea, no es el modelo. Es la escala del modelo. Y cuando hablamos de escala del modelo, no solo hablamos de la escala y de cosas abstractas, estamos hablando de actores. ¿Quién está atrás de este modelo, megamodelo? Pues es una empresa que además es un monopolio, ¿no? Entonces, eso aquí no está. Aquí no está, porque aquí están, que si el agua, no está así, aquí se neutraliza. Pero de por sí para mí entender esto ya era complejo, ¿no? Así viendo las flechitas de para dónde va. Ahora, pásamelas, ¿me puedes pasar la siguiente, por favor? Nada más viendo las flechitas. Luego, de todos los modelos que hicieron, los juntaron y sacaron este supermodelo. De acuerdo a un técnico experto, esotérico, aquí está todo, aquí está el modelo, aquí está el sistema. Aquí ya tienes la comprensión de la problemática. Ajá, ¿alguien lo entiende? O sea, ¿y cómo lo explicaría? Esto es para mí un documento técnico esotérico por excelencia, ¿no? Ahora, imagínense que se lo mandan al funcionario del municipio de Junucmán, que tiene hasta la secundaria, que es el que tiene que aplicar algo de esto, inteligirlo para luego hacer su ordenamiento. Ajá, ¿cómo lo traduce? O sea, yo sinceramente no entendí mejor. Y bueno, y luego da pena decirlo, ¿no? Porque te sientes ignorante. Yo soy antropólogo, no sé de estas cosas, ¿no? Pero yo no sé si esto le sirve a alguien. Y esa era mi pregunta honesta. ¿Le sirve a algún funcionario para ordenar algo? Yo no lo sé. Eso hay que investigarlo. Es una pregunta abierta de investigación. Bueno, la siguiente, si quieren. Ahora vamos con esto de los mapas de actitud. Aquí puse uno que me parecía fantástico. Bueno, los mapas de actitud, ya dije, ¿no? Entonces, mapas de actitud y de conflictos. Entonces, aquí lo que hicieron es que tomaron dos mapas de actitud. Uno que era el mapa de actitud forestal y otro que es el mapa de apicultura, ¿no? En la península de Yucatán.
Y entonces luego lo sobreponen y luego ven dónde están los conflictos, ¿no? Y entonces hacen categorías de actitud muy alta, 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 ¿no? Entonces ahí tenemos uno de los mapas de conflictos socioterritoriales que luego entiendo que se llevaron también a los talleres de discusión. Pero, ¿qué llama la atención de entrada de eso? Otra vez, así como la mirada del sentido común, ¿no? O sea, de alguien que yo no soy experta de hacer mapas ni de los conflictos socioecológicos, no lo sé. Pero algo muy facilito, yo diría. Pero a mí, lo que es muy facilito, o bueno, quizás yo también es un poco de experta porque he hablado con agricultores. Y he trabajado con algunos agricultores, gente que está con eso. Pero un aspecto que a mí me llamó la atención fue cómo se definía lo forestal. ¿Y por qué lo forestal? Bueno, ustedes están en contra del artículo, ¿no? Sabiendo que, por ejemplo, las especies melíferas, o sea, que son parte de lo forestal, son de donde comen las abejas. Entonces, ¿por qué eso implica una contradicción en el modelo, no? O sea, ¿qué tipo de manejo? O sea, forzosamente tiene que ir en contra, o sea, se tiene que ser un problema. Y decirles que sobre esto había como muchas de estas contradicciones. O sea, porque no es solo el mapa, o sea, había muchos mapas, ¿no? Por ejemplo, les voy a aquí. Por ejemplo, había también otra contradicción que me parece muy simpática, que era minería contra urbano, ¿no? O conservación contra minería. O sea, y entonces en esto nunca sabemos cuáles son los criterios que definen cada una de estas actividades, digamos, qué es la conservación y qué se está englobando en la conservación, o qué implica lo urbano. Por ejemplo, lo urbano siempre parece que, bueno, desde un enfoque es malo, ¿no? O sea, la mancha urbana, pero por otro lado, yo pensaba, ¿que lo urbano no podrá ser también sostenible? O sea, dentro de una ciudad se puede hacer un área de conservación, puede haber un bosque, un gran jardín en la ciudad. O sea, ¿por qué siempre tiene que ser lo urbano contra la conservación? O sea, no tiene que ver con el tipo de desarrollo urbano que se establece en un contexto determinado. Yo creo que sí, por lo que he leído, pero aquí no, aquí eran sectores en abstracto que se oponían entre sí, ¿no? Entonces no hay definiciones claras. Y ya digo, sobre todo cuando entonces uno entra ya a pensar realmente en los sectores, te das cuenta que, por ejemplo, la agricultura se puede beneficiar de lo forestal, no tiene que estar en contradicción. Y esto me hizo pensar algo más importante, quizás, que tenía que ver con cómo, desde estos enfoques, el punto de partida es lo sistémico, ya dije, ¿no? Pero en realidad lo que estaban haciendo aquí era como segmentando. Cuando tú te refieres a sectores, por ejemplo, en este caso allá el sector, estaba la apicultura y estaba por allá la milpa. Pero resulta que si tú sabes un poco de los sistemas, te das cuenta que están vinculados. Y no solo eso, sino, me paso la siguiente, por favor, que la milpa y la apicultura es un modelo que practican los mayas en muchas comunidades y que se ha vinculado de manera muy armoniosa a la defensa de las tierras de uso común que tienen cubierta forestal, la selva, los montes, y que tienen un gran valor para el desarrollo de las poblaciones de este lugar, ¿no? O sea, esa es la mirada sistémica, pero aquí estaban segmentando los sectores. Muy interesante aquí, otro mapa que les quise poner en relación al tema de la tenencia de la tierra, es que aquí este es uno de los mapas de aptitud, aquí no está todavía sobrepuesto, pero en este mapa de aptitud, el criterio, yo trabajo el tema de la tenencia de la tierra, puedo decir que de eso sí soy experta, y cuando yo lo vi, no me parecía claro por qué valoraban peor, aquí era peor condición, mejor condición. O sea, por ejemplo, en lo forestal te dicen donde hay más bosque, mejor condición, mejor condición. Pero aquí no toman la tenencia, ¿por qué está la mejor condición en estas zonas cercanas a Pichimín y la peor condición en otros lugares? ¿Me pasas la siguiente, por favor? Aquí un mapa que yo estuve trabajando con unos colectivos de geógrafos geocomunes, en donde hacemos un análisis de la tenencia de la tierra de los ejidos en la región de la península. Entonces, lo que está en verde son las tierras de uso común de los ejidos, donde generalmente están los montes. Y lo que está en azul son las tierras de los ejidos que se parcelaron, generalmente por ganadería, urbanización, allá alrededor de Mérida, ¿lo ven? Ganadería en Tizimín es una zona fuertemente ganadera, o por la zona de Campeche tiene que ver con agroindustria y irrigación. Entonces, regresamos a la anterior, si quieres.
¿Cuál es la coincidencia en este mapa de peor condición? O sea, la peor condición para ellos es la zona de uso común. ¿Cuál es el criterio implícito? El criterio implícito, supongo, es de los economistas institucionales que dicen que lo común genera incertidumbre de la tierra y no puedes meterlo en el mercado, no te permite generar desarrollo económico porque el desarrollo económico solo se piensa vinculado al mercado. Yo creo que es eso. O sea, porque en todo el documento viene por explicación. Pero bueno, acá viene al caso pensar también el tema este de la apicultura, la milpa y el uso común. Pues que hay que pensarlo como un sistema integrado, pero en ninguno de estos mapas estaba planteado como tal, ¿no? Estaba segmentado. Y a mí me llama mucho la atención esto, porque a fin de cuentas quienes hicieron estos mapas eran expertos ecólogos, que plantean de inicio que ellos están pensando en un sistema socioecológico integrado, sistémico, complejo, dinámico, bla, 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 bla. Son unas cosas hermosas, complejísimas, ¿no? Pero cuando ven los mapas, todo te lo segmentaron. Yo ahí no entendí qué pasó en este proceso. Y bueno, no he dialogado con quienes hicieron el trabajo, pero es algo que llama la atención. Pero también decir que quizás sirve a un discurso. Ahora, regresando al tema de los territorios, cuando solo lo ves con mapas y no ves personas, ¿no? Entonces, cuando nos ponían el mapa, por ejemplo, de los conflictos, no estamos viendo personas o grupos, estamos viendo conflictos entre apicultura, o bueno, porcicultura y conservación. Pero es que resulta que no es la porcicultura, es que ¿quién? Por Dios, o sea, es una empresa, y hay que ponerle nombre. Y luego hay porcicultores chiquitos que, bueno, ellos no tienen realmente el problema, el conflicto, ¿no? Entonces, cuando no le pones el nombre a los actores, porque solo hablamos de territorios, que de conservación, de forestal, de no sé cuál, se te olvidan las personas, y los actores, que son, digamos, las relaciones de poder, ¿no? Estamos ahí despolitizando. Entonces, para mí esta era una entrada, una reflexión que traté de hacer con, bueno, que estoy, digamos, en miras de pensar cómo se articula, cómo se puede publicar. El siguiente ejemplo, híjole, ya me estoy colgando, pero bueno, el caso de la región sur-sureste sería otra historia de contarles también estas contradicciones, y en realidad las contradicciones tenían que ver sobre todo en esta evaluación que yo pude hacer como no experta. Simplemente decirles que después de darnos un mamotreto de 1000 cuartillas, que así para leerlo te vuelves loco, que con unos estudios diagnósticos finísimos, increíbles, miles de datos, información, en la parte ya de aplicación de qué tipo de proyectos queremos, o sea, haces toda esta evaluación de cómo está el territorio para decir qué queremos, y a la hora de decir qué queremos, habiendo hecho un apartado larguísimo de la importancia de la población maya y indígena, es fundamental en esta región, su valor, el patrimonio biocultural, bla, 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 todos los proyectos detonadores, que así los pusieron, de desarrollo, son aeropuertos, infraestructuras, aeropuertos, ¿no? Que usa tanto la población maya, puertos, carreteras, claro, es que las carreteras tienen desarrollo, todo tipo de obras de infraestructura que no tenían nada que ver con todo el enfoque del estudio diagnóstico de la valoración biocultural de la región. Entonces, bueno, eso, y podemos de verdad que profundizar mucho en eso, pero yo creo que hace falta denunciar este tipo de cosas, de decirlas, ¿no? O sea, el problema que tienen estos estudios. La siguiente. La siguiente, bueno, sí, la siguiente, la de la ficción. Digo, ya estamos en la una y también me gustaría mucho como dialogar, entonces voy a tratar de ir como cerrando. Igual la sala está apartada hasta los dos. ¿Sí? Bueno. El tema de la participación, de la ficción, entonces vámonos sobre ficciones, otras ficciones, ¿no? De lo que es el ordenamiento. Para mí una de las primeras, de las ficciones que más me llama la atención es la de la participación y la neutralidad de la ciencia, ¿no? El tema de la ficción de la participación, bueno, ya dijimos, ¿no? O sea, cómo se organizan estos talleres en donde invitan a un conjunto de ciudadanos, que se supone que ellos son la voz, son portavoces, son representantes de que nunca se explican, pero por ser ciudadanos van a poder tener una opinión sobre un conjunto de estos problemas. Bueno, el taller más chusco que me tocó era uno en donde íbamos a discutir el tema de la problemática territorial de la región sur-sureste, y entonces hacen estas mesas, invitan a un conjunto de personas que no saben bien por qué están ahí, y de pronto en una mesa nos dan 10 minutos para definir cuáles son los principales problemas socioterritoriales de la región sur-sureste y dar sus soluciones. A ver, vamos rápido. Mientras todos nos damos una persona
que era del municipio de Junupa, decía, bueno, es que aquí hay mucha violencia de mujeres y a las mujeres le están golpeando. Ah, muchas veces. Ay, bueno, es que aquí están rayando las paredes en la ciudad y no hay nadie que las vuelva a pintar. Ah, muchas veces. Ay, aquí, y así, de todo había en esa discusión y las soluciones, no nada. Y entonces, pues ya pasamos palomita, ya tuvimos el taller, y cuando vemos la incorporación de eso en el ordenamiento, el estudio diagnóstico, pues era nula, ¿no? Y era nula porque además era tan imposible de generar cualquier cohesión o coherencia de lo que se había discutido. Pero bueno, a fin de cuentas, sí, o sea, estos talleres de participación, bueno, y otra cosa más interesante es que en este proyecto querían hacer una encuesta ciudadana para tener un enfoque más abarcativo. Y en la encuesta ciudadana también, en esa definición de los problemas, pues era muy, tenía un centro fuerte en el urbano, pero yo sobre todo decía que no sé, había como una confusión en pensar que el consultor estaba un poco definiendo ya de entrada cuáles eran los problemas con su propio sesgo, ¿no? Y estableciendo unas valoraciones muy elementales que se podían responder en esta encuesta. Pero bueno, habría que profundizar y les tendría que contar mucho más en detalle cómo era eso. Pero creo que para mí lo más importante de esta discusión es que, más allá de la crítica que podamos hacer, la pregunta sería, bueno, ¿y entonces cómo lo hacemos? ¿No? Porque en verdad es bastante difícil generar un espacio de participación sobre, primero, documentos técnicos esotéricos, y luego cómo convocas a la ciudadanía, cómo generas la discusión. O sea, no es nada fácil resolver eso. Pero para mí el punto de partida es quitarnos el velo de decir, todos somos iguales, todos somos stakeholders, ¿no? Personas con un interés neutral, negociando en la misma posición, con el fin de llegar a un consenso. Yo creo que eso es imposible, francamente. O sea, yo creo primero, y les quiero decir, que el consenso de entrada es muy difícil, y que quizás tenemos que construir lo común desde el disenso, y eso hay que decirlo. Quizás no nos vamos a poner de acuerdo sobre ciertas cosas. Es imposible consensuar. Pero hay que generar algún tipo de negociación a cierto plazo, con ciertas condiciones, para revisar otra vez lo que se está haciendo. Pero eso nunca se discute ni se dice, ¿no? Porque no todos estamos dándole la voz a los ciudadanos, y eso nada más pasas palomita y ahí quedó, ¿no? O sea, entonces por eso yo pienso que es muy importante repolitizar este enfoque de la participación, que la participación y la discusión tiene que darse en términos de qué modelos de desarrollo estamos aspirando, como grupos con interés. No somos ciudadanos neutrales. Casi todas las personas que participaban en este taller, salvo uno que otro perdido, que creo que fue muy poco el perdido, era gente que estaba discutiendo algo, o estaba ahí porque tenía alguna preocupación por algún tema, ¿no? O, en general, y ahí también era la mayoría, eran los funcionarios de los gobiernos que los obligaban a estar ahí y que tenían muy poca visión. Ahí también había muy poca, la mayoría, o sea, son pocos los grupos de ciudadanos organizados con una agenda clara, con una claridad de algún tema. Hubo la articulación, aquí tenemos a un representante de ese colectivo de expertos que estaba ahí, ¿no? Participaron ustedes, pero ustedes eran unos ciudadanos inocuos, ustedes tienen una agenda, pero aquí es, no, todo es discusión ciudadana, y si alguno trae una agenda, tú estás politizado, vas para afuera. Entonces, no, perdón, pero aquí también todos están politizados, porque además Piquén mandó a su representante, y esta empresa mandó a su representante, pero todos somos ciudadanos. Esa ficción hay que quitárnosla, y partir de que esta es una decisión política, politizada, y en donde tendrán que participar los ciudadanos, sí, pero también distintos sectores del gobierno, ¿no? Porque resulta que el secretario de ese dato le echa la bolita al consultor para que resuelva o no meterse en discusiones que son difíciles de generar. O sea, son discusiones políticas, de qué modelo de desarrollo para cierta región queremos, ¿no? Entonces, este tema de la despolitización creo que hay que ponerlo en la mesa. Luego, con el tema del rol del experto, del científico experto, pues ahí también hay mucho que decir, ¿no? Ya dije, el problema de la idea de que la ciencia es neutral, ¿no? Que si la voz del científico va a dar la última palabra, y si es científico, entonces ya estamos, ¿no? Esto nos tocó vivirlo con Margarita, ¿no? En las discusiones por la soya transgénica en Copelchen, en un proceso de consulta que no fue previa, pero se proponía libre e informada. Pero el tema informada era claro, porque ahí estaban los científicos. Y resulta que desde el lado del gobierno, que tenía una agenda muy clara por transgénico, pues invitaban a los científicos que estaban a favor de los transgénicos y que le decían a los mayas, no sean ignorantes, no tengan miedo, en Estados Unidos están aprobados los transgénicos, ¿por qué tienen estos miedos, no? Claro, resulta que ese experto era experto en temas de transgénicos forestales que no tenían nada que ver con la soya transgénica, ¿no?
Y también resulta que el problema de lo transgénico no era un sí transgénico, era el glifosato que se estaba poniendo a la soya, ¿no? Y resulta que el científico que le sabía a las abejas, que comprende cómo afecta el glifosato a las abejas, a él no lo invitaban, ¿no? Pero la ciencia es neutra, pero solo escuchamos a un científico. Entonces, otra vez, ¿es neutra la ciencia? Yo veo que no lo es. Y hay posiciones, y además hay, digamos, incertidumbre, que es un tema muy importante en la discusión científica de hoy, el tema de la incertidumbre sobre aspectos que es difícil pronunciarse, ¿no? Uno es el de los transgénicos, no sé si ustedes saben también el de los neonicotinoides, es otro tema que genera incertidumbre científica y por eso se desarrolla el principio precautorio. Como la ciencia no sabe, vamos a quedarnos y esperar a ver qué pasa. Pero hoy en día, por ejemplo, hay toda una discusión sobre la afectación de las granjas porcícolas en un territorio kárstico, ¿no? Y ahí tenemos expertos geohidrólogos que dicen es un problema en cierta región. En el anillo del cenote no hace sentido que pongas estas megafactorías de puertos, ¿no? Y tenemos estudios que muestran los flujos de agua. Y hay otros que dicen que no puede, que no es tan problemático. O quizás otros científicos de otras disciplinas, por ejemplo, químicos, que dicen que no está haciendo la afectación que se dice. Es decir, no hay consenso dentro de la comunidad científica sobre la afectación de un conjunto de proyectos. Ahora, ¿eso se discute en estos espacios? Por supuesto que no. Si invito a un experto, que sea el científico, que va a decir la última palabra, y ya con eso nos quedamos la boca. Ese es el problema, y eso es lo que hay que repolitizar también, ¿no? Bueno, y creo que ya ahora la siguiente, y ya es más como una reflexión final. O sea, digo, me gustaría luego compartirles este trabajo que estoy tratando de escribir. Hay muchas discusiones más que quedan ahí, creo que en el tintero. Pero sí decirles que para mí una reflexión muy fuerte, y me gustó terminar con esta cita de un filósofo jurista también, que habla un poco sobre las discusiones hoy en día, sobre el tema de la discusión sobre la naturaleza, las políticas ambientales. Y habla que, aquí yo lo pongo, ¿no? Dice, los fracasos democráticos son a menudo fracasos a la hora de imponer autocontrol, y el autocontrol es exactamente lo que necesita la política ambiental, ¿no? O sea, las restricciones que ponemos en los usos del suelo, las restricciones de ciertos sectores de crecimiento, de desarrollo económico, ¿no? A mí me gusta mucho una discusión que es la del decrecimiento que traen en Europa, ¿no? Del decrecimiento económico, que aquí dicen, siempre se ve con recelo, porque quiere decir, parece depresión económica, decrecimiento que nos va a afectar a todos, pero la realidad es que el decrecimiento plantea que ciertas áreas, ciertos sectores tendrán que parar, ¿no? O sea, no, hay sectores de la sociedad que no tienen, en efecto, no han tenido un espacio de desarrollo, o que su impacto de desarrollo es mínimo si lo comparas con otros, ¿no? ¿Qué sectores tendrán que decrecer o de plano detenerse, ¿no? ¿Qué tipo de desarrollo si se quiere? Estas discusiones yo ya no las escucho, o sea, o no me tocaban, al menos en estas reuniones en las que yo he participado de ordenamientos, nunca las escuché. O sea, esto como que parece que estaba dado, como que es como de chiflados y bíblicos, y como que no ya nos vamos a definir si en el lugar este límite está aquí o no está aquí, pero bueno, ¿qué se quiere controlar? ¿Qué se quiere restringir? ¿Qué se quiere proteger? Eso es como que se obvio, ¿no? Pero ya como traté de mostrar, los criterios ni siquiera nunca están bien explicitados. Entonces, pues sí queda como un gran espacio ahí para discrecional, que es de uso político, pero no explícito, ¿no? Entonces, por eso la propuesta es un poco, vamos a repolitizar esta discusión, ¿no? Y repolitizarla sin pensar que vamos a llegar a consensos y que sí tenemos que llegar a restricciones claras sobre ciertos ámbitos, sobre ciertos sectores y consecuencias, obviamente, de definición. Si concluimos que no se debe generar un desarrollo urbano en una zona costera, pues entonces lo que está hecho es que lo tumben, como se hizo en otros lugares. En España fue un caso donde tuvieron una política muy clara de vamos a quitar lo que se hizo porque está mal, ¿no? Quiero decirles aquí que, ya para terminar, un último ejemplo que me ha parecido siempre kitsch es el de Mayan Palace, que es un hotel que se hizo a pesar de todas las restricciones ambientales que se habían establecido en la costa de Quintana Roo. Se hizo a pesar de una disputa legal que se emprendió, creo que desde Semarnat, y ahora en ese hotel han realizado la COP, ¿no? Así de, para darle las gracias al gran hotel que es tan magnífico.
¿no? Así de las paradojas en las que vivimos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por la escucha. Bueno, contrario a los usos y costumbres en los seminarios del CEPSI, que siempre hay un comentarista, en este hemos decidido una dinámica más sencilla, más horizontal, y simplemente ponemos, no, el micrófono abierto, no es necesario en una sala tan pequeña, pero queremos establecer un diálogo con Gaby. Obviamente, quiero agradecerle en nombre del doctor Aguilar mío, CEPSI. Siempre los trabajos de Gaby son muy aguerridos, ¿no? Siempre hay una denuncia muy clara, muy evidente, y es una cosa que a mí, bueno, yo la admiro mucho. Entonces, este es el momento de las preguntas, las respuestas, el diálogo. Y Gaby, pues, en este sentido más horizontal, pues tú, dale la palabra a quien te pregunte. Quería decir autogestivo, pero no me dejan en esta institución. Pues sí, Adrián. Bueno, ante todo, gracias, ¿no? Gracias por la presentación, creo que es muy interesante, provocativa, evidentemente, desde el instrumento de planeación territorial. Y un primer comentario, lo diría yo digo que un punto de partida fundamental es la planeación territorial de este país. La evolución que ha tenido la planeación territorial, pero sobre todo cuáles son las restricciones que tiene la planeación territorial en este momento. Yo creo que son varias. Menciono algunos nada más, incluso tomando parte de lo que tú has señalado. Los instrumentos. Ahí están todos los planes territoriales. Ya por aquí traía una pirámide de todas las escalas. Pero a eso agrégale planes municipales de no sé qué, de desarrollo urbano, ecológico, etc. Entonces, tienes una cantidad de instrumentos impresionante para hacer en el país. Cuéntale nada más cuántos municipios tenemos, pero además los regionales, los estatales, etc. Entonces, y además a eso, toma en cuenta esta cuestión de que así como viene funcionando la planeación territorial recientemente, tienes una vertiente urbana y tienes una vertiente ambiental, que generalmente entran en conflicto, otro problema de funcionamiento de cómo estamos implementando la planeación territorial. O sea, todas estas escalas que tienen. Otra cuestión, ¿no?, que también lo mencionaste, la sectorización. O sea, cómo ha venido funcionando la planeación y casi todo lo que tú mencionas, ¿no? Funciona por sectores, y cada sector es celoso de lo que implementa frente a los otros sectores, ¿no? Entonces no quiere perder, no quiere perder derechos, ¿no? Pues claro, cuando se trata de conciliar, pues nadie quiere ceder, ¿no? Y ese es un problema que traemos arrastrando de mucho tiempo. Y que claro, a la hora de tratar de hacer algo integral, pues sufrimos. Pues, ahí hay otro problema. La otra cuestión es el presupuesto. Sedatu, por poner el ejemplo más claro, tiene una tarea de producir al vapor planes. Ya lo mencioné yo hace rato, que crear planes, ¿en qué tiempo tienes que producir? Menos de 5 años, más o menos. Tú tienes un presupuesto para elaborar todos sus planes. Y eso hace que cada plan lo pague de poquito dinero, y cada plan lo tienes que sacar bien 6 meses, 8 meses, 9 meses, depende de ese plan. Entonces, ahí tiene un problema. Por eso digo yo, primero hay una discusión de planeación territorial muy importante, de cuáles son limitaciones del sistema propiamente para la planeación territorial, que te refleja si en esta cuestión que tú acabas de señalar de ya la problemática de un ordenamiento territorial ya visto por dentro del sistema, para venir a todas las limitantes. Lo que pasa es que algunas de esas limitantes vienen de arriba, de toda esta cuestión muy estructural de cómo está funcionando la planeación territorial, que se ha mejorado en cierta manera, puede ser con los instrumentos, incluso tecnológicos, que se han incorporado elementos, porque se ha llevado la discusión de lo ambiental, porque se ha llevado la discusión de la participación comunitaria, de la ciudadana, etcétera, así, con las deficiencias de pero bueno, ese es un primer comentario de la discusión. Gracias, Adrián. Margarita. Bueno. Pues gracias, el trabajo es muy interesante, muy motivador, en muchos sentidos. Y yo creo que me parece que incides en un problema más de fondo.
de hace mucho tiempo. La viabilidad de la planeación. Esto nos limita a cuestiones muy antiguas de decir, bueno, la planeación en Estado socialista no estaba socialista, pero en algún momento que existió se decía, bueno, los estados socialistas, con los de arriba, con los incrementos, con los pueblos, y viene también a eso, ¿no? La cuestión de lo participativo o lo coercitivo, ¿no? ¿Cómo hace la planeación? Después, ¿cuándo de todo esto es? Ok, los instrumentos pueden ser muy buenos o muy buenos, o sea, con todos están iguales que están planteando, pero ¿cómo los hacen nosotros como los implementos? Cuando se implementa, yo creo que la parte, o sea, las dos son importantes, y es momento que el Estado tiene que tener cierta las instituciones que va a imponerse, bueno, si supuestamente tiene un uso del suelo, claro, pues no puede tener otro. Es más fácil verlo aquí en el campo, claro, ¿no? Porque esa cuestión del cultivo, de la soya. Pero también la cuestión participativa es fundamental. Alguna vez, en momentos muy de acuerdo de nadie que estaba en el que tenían que ordenar los actos sociales en las zonas más altas, ¿no? No cuentan con la alianza, con la participación de los agricultores, nunca van a poder hacer esto, nunca van a alcanzar los si no se hace de manera participativa, ¿no? Entonces, ¿cómo coincide todo esto? Y además que es un pensamiento fundamental que en la participación hay actores, y hay actores con grupo, hay grupos de intereses. Entonces, yo tenía una visión un poco idílica, como conocí los ordenamientos territoriales. En estos ordenamientos territoriales participativos que se empezaron a hacer hace mucho tiempo, en donde había una serie de consultores que creo que tenían más que ver con la cuestión forestal, que parecían muy importantes, muy buenos, pero yo los suponía y los veía así, aquí están muy locales, a partir de un ejido que los mismos grupos están de acuerdo, sobre todo están de acuerdo, para que los fatales decían, ok, sí, los intereses iban con los intereses, pero lo hacían ellos, con ellos, y les informan que sí quieren esto, por eso y por eso. Ahí, cuando ejecutas, pues bueno, ellos más o menos lo hacen, pero podían tener, decir, bueno, áreas para ellos, áreas para la otra, y con los que hay no. Y bueno, a nivel de noviembre, que luego se les pusieron un municipal encima y dijeron, no podemos hacer. Pero bueno, esa por ahí, ahí tienes que estar al sentido de viabilidad, de posibilidades, sentido, ¿no? Cuando los pones esas escalas, como los que nos han mostrado, también, bueno, sí, bueno, la planeación es importante, pero ¿cómo vas a ejecutarla? Ni siquiera están reconociendo que hay diferentes intereses, que hay grupos de intereses, y cómo vas a conciliar esto o quién lo va a implementar. El consultor llega y lo hace, como la reunión, hace lo posible cuando que los actores participen, pero el ordenamiento del Ministerio de la Alexandria, y bueno, hay una serie de actores que tienen que ver, hace talleres, busca los grupos de ejidos, a los grupos de recursos que hay por allá, que viven ciertos tipos de instituciones, pues más o menos creo que ahora lo hace y luego se implementa. Pero bueno, Santa Elena es una cosa. Pero si en Santa Elena tienes ya, mira, empresas termoeléctricas, planes de este tipo, bueno, Gracias, Margarita. Alejandra, y luego para allá. Alejandra, si quieres. ¿Me dicen? Sí. Ana. Y para allá. Bueno, Gabriela, primero, felicidades. Me encanta los cuales, Bueno, cuando has vivido un proceso de ese tipo desde adentro, poder tomar sustancia y todo, ¿no? Cuando hablas de esoterismo, viviendo esoterismo adentro, ¿no? Y gozada. y una experta, ¿eh? Es la voz de una experta. Tú eres una súper experta. Es la voz
de alguien que quizás ingenuamente creyó que se podía hacer, ¿no? Pero es una experiencia que incluso era algo que quería comentar. Creo que tengo material que podría servir para el trabajo. O sea, a mí me tocó trabajar, además de que trabajé en la región, en el plan de la Conchitera, o sea, todos un poco las historias, ¿no? Me tocó aquí trabajar, coordinar junto con los tres compañeros el programa de ordenamiento ecológico territorial del territorio de usted, que se decreta en 2007 y que después se echó para atrás. Este ordenamiento, uno de los pocos casos, o el único, no lo sé, decide, o sea, te da una coyuntura entre gente en la hermandad, etcétera, que quieren que se haga desde la academia, que quieren justamente que no se haga con auditorías. Y entonces nos encargan el ordenamiento, nos convencen que ahí vamos, ¿no? Y nos lanzamos, participamos 5 instituciones de aquí de la península, ¿no? Y tratamos de hacerlo, de meternos en esto, digamos, ¿no? Entonces, desde que los instrumentos eran ininteligibles, desde que tú decías, bueno, la vocación del pueblo, como un pueblo va a tener vocación, ¿no? Se hizo de manera colectiva. Y hacemos un ordenamiento, completamente con muchos actores, pero en el fondo, un ordenamiento que trata de regular ciertas cosas, ¿no? La presentación de cuadras, quitando la destrucción de playas, limitando, poniendo una línea se logra decretar, incluso en medio de una lucha política. Y logra, o sea, se logra decretar, pero además también tenía una contradicción en sí mismo. Era un ordenamiento de una región, no de todo el estado, no de un municipio, pero que para ser operativo tenía que ser aprobado por el municipio. O sea, entonces lo aprueba, queda beneficiado por el estado. A nivel de los municipios, muchos de ellos lo implementan realmente, unos más, otros menos se implementan. Se empieza a trabajar en todo el proceso y se nos empieza a hacer. Hubo cambio de gobierno, se han de autoridades. Entonces, realmente el movimiento se es una organización que hicimos bien porque inmediatamente los empresarios todos piden su derogación. Pero no, se pidió la derogación inmediata. Y tardó 7 años en que lo derogando. No lo derogan, bueno, para la derogación lo que hacen es hacer una modificación de la cual nos enteramos de Chiripa porque se hace una convocatoria que no llega a nadie, ¿no? Nos metemos, obligamos a que se hagan mesas, en fin, como dice, las mesas eran de los empresarios, estaban pidiendo los cambios, ¿no? Y finalmente lo que queda es cambios, o sea, una serie de fugas que no permitían cosas que ahora las permiten, se convierte en un cambio. Deja de ser entonces lo echan para atrás. Y bueno, veamos todo lo que está pasando en la costa, ¿no? Que habíamos frenado ligeramente, no creo que estuviera frenado, pero por ejemplo, se frenaron una serie de campos de golf de interés de la gobernadora, que eran en la zona de La Habana, y que se frenaron, ¿no? Quedaron más atrás. Bueno, ahora digamos, ya no se acostumbra porque habría muchísimo que hablar, tengo mucho material. Ya voy a irte a entrevistar, Ana. Cuando quieras, Voy a ser ministra. No me siento capaz de sentarme, o sea, creo que me gusta frente, pero después pueden ver muchas cosas que no vengo, ¿no? Yo le agregaría a todos los muy concretos, ¿no? La enfocaron, pero no, o sea, el escándalo que se hace, planteando que un ordenamiento que pretende hacer determinar usos del suelo, no puede ser a nivel de
o no puede ser a nivel profesional. O sea, esto tiene que ser a escala micro, a escala municipal en este caso, ¿no? Porque de cómo pueden el poeta de derecho para ir también por la academia, porque tiene y otro, el que tú lo presentas muy bien, pero habría que ver. Y porque toda esta cosa sistémica en donde juegan con 20.000 indicadores, ¿no? Este juego estadístico de los indicadores que van, es el uso ¿El uso de qué? de los sistemas de información. Ah, SIX. Ajá. Versus la cartografía. O sea, los sistemas sirven para hacer cartografía. El problema es que el sistema se hace sin un análisis geográfico cartográfico real, ¿no? Que indudablemente asume la cartografía como instrumento de poder, con bien, pero el sistema la movimiento. O sea, el sistema recorre todos los indicadores. Entonces, en ese sentido creo que puede, o sea, tú puedes sacar mapas por un resultado que hace que lo comunes. Es otra cartografía. ¿No? También, o sea, el problema no es una herramienta, no es como se usa. Exacto. Y entonces esta herramienta se usa de una manera tremenda. ¿No? Pero bueno, nada más ya. Muy bien. Ya preocupado mucho de comunicación, de historia. ¿Qué contar? Wow, gracias. Por allá atrás y luego Lidia. Ah, ok. Ah, Mauricio Domínguez, tengo de Pobreza Social de Uruguay. Pero primero que nada, una felicitación por la presentación. Bueno, varios puntos ya tenía identificado, por ejemplo, el tema de la escala y la parte de técnica metodológica, ¿no? Que es lo que acaba de hablar la doctora García, que por cierto, fue sí, el tema de la escala es bastante importante, ¿no? Porque, como bien dice ella, si se está haciendo, por ejemplo, un análisis a nivel de toda la península de Yucatán, pues luego es muy difícil o mejor dicho, muy competitivo de hacer tomas de decisiones de escalas mucho más pequeñas, ¿no? Y también, por ejemplo, tú hablabas en uno de tus mapas de esa como contradicción, ¿no? De que sí es lo que es de uso común, o sea, propiedad común, es como apto que lo que ya está como propiedad privada, ¿no? Entonces, obviamente esto se relaciona también a la parte técnica, metodológica a través de los SIGs y todo eso, porque todo esto, estas herramientas lo que hacen es supongamos la construcción de índices, ¿no? Entonces uno define qué es bueno, qué es malo, ¿no? Entonces, inclusive en alguna ocasión en un trabajo, cuando estaba con la doctora García, pues había como una contradicción, porque yo trataba de construir un índice que manejaba, digamos, 4 grandes fenómenos, y unos como que estaban, todos excepto uno, veían, digamos, como condición positiva o deseable, vamos a poner el no uso del territorio para determinado. Y el otro era lo contrario, y no fue hasta que me di cuenta que porque al final lo que pasa en la cartografía, pues es una especie como de cálculo, ¿no? Como una caja negra que ahí se pone y te sale algo, ¿no? Entonces de repente como que no te mucho sentido cuando revisaba el mapa, ¿no? Síntesis. Entonces, ese tipo de cuestiones también, digamos, son de carácter técnico, pero es muy importante. De ahí aprendí que es muy importante tener claro cuál es o sea, cuál es la lógica detrás, ¿no? Porque al final son herramientas, sí, herramientas que vas a utilizar, pero lo que tienes que tener claro es cómo entiendes el funcionamiento del sistema socioecológico, dentro de lo social, pues está también toda la parte política, intereses económicos y demás.
Y si eso no lo tiene uno muy claro y alineado, pues los resultados pueden ser contradictorios, ¿no? Porque como bien dices, gran parte de lo que son los ordenamientos territoriales son mapas, ¿no? Entonces, unos mapas pueden contradecir a otros. Pero bueno, también creo que ya lo comentaron, que es muy distinto una etapa de elaboración, una etapa de implementación, ¿no? Son distintos actores que participan, que también el tema de la gobernanza, por ejemplo, todo eso que tú hablas acerca de la no neutralidad de la ciencia, y eso es muy también el tema de la ficción, ¿no? De la participación ciudadana, porque muchas veces la gente va allá, o porque tu tiempo libre ese día coincidió, pasaba, lo obligaron, lo que tú gustes y mandes. Realmente es un poco difícil a partir digamos, de esa técnica poder obtener algo, ¿no? Y además sabemos que algunas de esas metas son promovidas por empresas o grupos que tienen intereses muy claros. Y sí, en ese sentido, politizar toda esta, todos estos procesos, toda esta lógica, pues sí convendría y podría eventualmente llegar a tener hasta implicaciones en la modificación de las leyes, porque estas formas de hacer los ordenamientos pues no son ocurrencia de los funcionarios, sino que están en las leyes, dicen cómo son los procedimientos. Claro, que hacen la ley aquí, como dicen, que hacen la ley de la Francia o algo así, ¿no? Entonces, y también hay una cuestión, sería la última que te comentaría, y en parte tú, tú lo mencionaste acerca de paradigmas, ¿no? Como por ejemplo el tema del desarrollo sostenible. Entonces, una de las cosas que de alguna manera ya sabíamos, y recientemente en una investigación pudimos comprobar es acerca de cómo inclusive dentro del mismo del Estado, entonces hay distintas concepciones de lo que es la sostenibilidad, ¿no? Entonces, inclusive la definición así del diccionario de desarrollo sostenible, si tú le dices a alguien que te explique en sus palabras lo que entiende, y luego se lo preguntas a otros, te van a dar explicaciones totalmente distintas, porque están influenciadas por sus percepciones, por su historia de vida, por ideología, por otras cuestiones. Entonces, sí, como que se tiene que tener muy claro, por ejemplo, cuáles son los valores que se debería, creo, tener claro cuáles son los valores, y lo que importa es tener un desarrollo equilibrado que reconoce hasta cierto grado un deterioro, ¿no? Porque no es posible, inclusive el modelo de crecimiento estacionario que dice implica, por ejemplo, que el tamaño de la población no debe aumentar de arriba de una cantidad y que la explotación no lo debe tampoco superar ciertas márgenes, pero si te quiere, por ejemplo, estar usando aires acondicionados o ciertas cuestiones, pues implica, y si tú te vas muy estricto a decir, bueno, pues solo a través de tecnologías, ¿no? De energía renovable y demás, pues tienes un límite. Entonces, y muchas de esas cosas también habría que tomarlas en consideración. Entonces, el paradigma por ejemplo, el desarrollo sostenible, la Agenda 2030, y antes de eso, ¿no? La Agenda de los Objetivos del Milenio, básicamente cada 15 años en la nueva agenda, porque anterior o no se alcanzó total o parcialmente. Ahorita la fecha límite, digamos, el año 2030. Bueno, o sea, como que habría que tener muy claras las cuestiones, porque también, de repente, a nivel local, como permean todas estas políticas internacionales, ¿no? De cómo estas ideas, cómo estas cosas se aterrizan en los territorios concretos, ¿no? Y aquí en Yucatán, en la península, no es una excepción. Y esto inclusive se da cuando, por ejemplo, se tratan de generar espacios de gobernanza o de participación en los cuales
son de alguna manera cooptados por las mismas entidades, ¿no? que ejercen el poder político, económico y demás. ¿Por qué? Porque las implicaciones de que fuera totalmente, ¿no? por personas que no tengan intereses económicos de por medio y demás, pues no se va a dejar eso avanzar, ¿no? No se trata, creo yo, o al menos es lo que a mí me ha tocado observar. Entonces, yo creo que eso, lo tocaste, bueno, tú misma dijiste que todo eso es trabajo en desarrollo. Yo creo que eso podría explorarlo más, porque además es una discusión actual, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Agenda 2030 y aquí en el caso del gobierno del Estado de Yucatán, cuando bueno, para pronto, según el enfoque del gobierno estatal, desarrollo sostenible en Yucatán se alcanza a través de la implementación, participación ciudadana en su plan de desarrollo estatal 2018-2024. O sea, esa es su medida de esfuerzo. O sea, si los ciudadanos contribuyen a que se haga lo que dice el plan de desarrollo, hay desarrollo sostenible. Y si no, no lo hay. Entonces, si tú les preguntas a la iniciativa privada, pues te van a contestar otra cosa, obviamente. Porque han contestado otra cosa. Entonces, este tipo de cuestiones, yo creo que se tienen que hacer. De hecho, hay una publicación reciente sobre esto que estoy comentando, que salió en la revista del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, que es de mi autoría, que discute esta bueno, entonces esto se discute, ¿no? A nivel de la península. Bueno, pues muy interesante. Hay muchas, bueno, el tema es, por ejemplo, que define, le llaman objetivos aceleradores o una cosa así. O sea, están los metas de desarrollo sostenible, 17. Entonces ellos agarran y definen a través de unos mecanismos muy similares a los que tú describiste para los ordenamientos territoriales. Escogen 4. Y esos son, o sea, si eso lo hacemos, todo México. Y la realidad es que no lo podemos. Y además tiene también los problemas de escala, porque los va a dejar a nivel estatal. Y cuando te vas a problemas de la vida real, digamos, en comisarías y Machanú, te das cuenta que esos ODS claves que son los que definieron, no solo no se ejecutan allá, sino que sus necesidades son otras. Entonces, una de las críticas bueno, una de las conclusiones en este trabajo era precisamente decir que no hay una alineación entre o sea, el resultado a nivel estatal, que es uno, pero a nivel local, no opera, porque la problemática es más compleja, es otra. Entonces, pues bueno, en algún momento, igual que mencionó la doctora García, les puedo compartir esa publicación. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, David, por la presentación y sabes que comparto muchas de las inquietudes de la gente por la planeación urbana, que presentaste como ordenamiento territorial de objetivos integral. Te preguntaría cómo sería tu fantasía de balance de un proyecto así de ambicioso, que creo que lo es y nos va a resultar muchos de aquí que hemos participado de diversas maneras, de muchos ejercicios, ¿no? Como para ti, ¿qué te gustaría abarcar o en qué sentido sería la aportación? Yo me adelanto a mí, que igualmente me gustaría un diferente sentido y me presento yo también como en la academia, como socióloga de estas que se dedican a lo social y en la consultoría también, como pensar una suerte de espejo para los que participamos de estos procesos, como para
hacerlo desde una posición más crítica. A mí eso es lo que me gustaría, o sea, que participan en su condición de vecinos, vecinas, lo hagan desde pensar mejor sus expectativas y el alcance de la institución. También funcionarios públicos, también, porque creo que hay muy buenos y también especialistas, ¿no? Porque creo que estando desde dentro hay demasiadas buenas intenciones y demasiadas inocentes también, ¿no? Y entonces sabemos que todo es muy complejo y que no hay todas estas de pronto conclusiones comunes y que está a merced de la escasez de recursos, ¿no? Que además hay como parte de un balance que debiese hacerse en este país sobre la planeación. También es verdad que hay muchos recursos vertidos en saco roto, ¿no? Y me refiero como a toda la economía de la planeación, o sea, pues sí, ciertos conductores nos veremos o no beneficiados, pero no lo digo desde el cinismo, sino el coraje y la impotencia de ver que eso es lo que trabajaste 2 o 3 años, mucho de la mano con ciertas personas de función pública, de participación local, que bien o mal, ¿no? Fuiste al territorio, conociste, alcanzaste, organizaste, nunca o no se aprueba, o no solo los de territorio son necesarios, también hay controversias institucionales, como sabemos, también hay una administración que echa para atrás por diversas razones, que está muy bueno estar y documentar, ¿no? Y creo que afortunadamente como Ana García, hay muchas personas con toda la disposición de contarnos qué fue de ello, porque estos ejercicios no son transadministraciones muchas veces, y eso es pues una impotencia. Entonces, como pensar en esto, cuál es la historia de cada documento, por qué sirve o no sirve, qué utilidad tiene, históricamente pensaba igual como de qué hace la planeación realmente existente, ¿no? Jugando con, sabemos de lo realmente existente, pero de la ficción, ¿no? De cuándo se vuelve real, entonces, cuándo deja de ser ficción. Adelantándome a la respuesta, cuando se invoca, cuando se implementa. Entonces, esa ya es la otra fase de la planeación, a la que no vamos en este país y en muchos otros. También no nos diremos de mal que en este país la planeación no funciona. No, vamos, yo creo que como una generación de institucionalización de la planeación, ¿no? Global, en eso estamos, como en esforzarse demasiado por la elaboración y no así por la implementación. Y entonces la vulnerabilidad de esos instrumentos y mucho menos de la ¿no? Esto en todos los talleres en los que me encuentro involucrada, instrumentos. Entonces, pareciera que estamos muy lejos de allí, pero pienso que sería de tremenda utilidad un análisis, un psicoanálisis honesto de ver dónde estamos más sinceramente. Muchas gracias. Bueno, realmente no sé, digo, creo que tengo que ir con cada uno de ustedes, esto, platicar como enfocar una, y nada más para contestar la pregunta, diría, o sea, decir que a mí esta inquietud de hacer una investigación, digo, yo estuve participando en estos comentarios, pero no estaba pensando realmente en investigar y escribir, y yo creo que he tenido diálogo de decir, no entiendo con Antonio Azuela, ¿no? De darme a toques y responder la explica. Y él plantea la idea de hacer una investigación más general, justo con una mirada crítica desde afuera, ¿no? O sea, y pues más bien los invito. O sea, habría que pensar, yo en algún momento pensaba como hacer un libro colectivo, un número. Digo, cada quien es que en realidad se pueden entrar por tantas revistas, ¿no? Y sí con la idea de que a lo mejor esa crítica pueda servir, ¿no? Y sobre todo, yo no sé si, a mí también me molesta mucho lo que se gasta en proyectos, no sé, está gastando mucho dinero. Yo, como, por ejemplo, la competición, una lana para hacer, ellos darán el dinero para que sea, no es el ámbito privado, pero estamos dando 50 de riesgo. Y yo conozco de casos que se pueden prestar, ¿no? Está funcionando, o a veces ya no hay que gastar en eso, a lo mejor en otro lugar, no sé, o sea, pero lo que hace falta es como algún tipo de evaluación. Bueno, en algunos aspectos, como este caso del gobierno,
costero, ¿no? Y yo creo que además es de gran actualidad hacer estos recuentos, porque justamente estaba con esta entrevista que dice, a ver, ¿qué pasó en Chita? ¿Cómo se generó esto de al mar? Yo la historia bien no me la sé, pero puedo imaginar como el contexto, pero habría que profundizar, ¿no? Para la denuncia luego también siento que hace falta documentar mucho mejor la historia, ¿no? Entonces sí queda como, creo que sí da para un trabajo y a lo mejor colectivo. De redes. Paso a las preguntas de redes. Bueno, hay un comentario de Gerardo García Gil que dice: el proceso que se siguió en la actualización del programa OET en Yucatán fue irregular. No ha sido difundido y es una simulación. No olvides que no olvidemos la mecánica nacional. Somos un país con leyes, pero no de leyes. Y Hakim Halal Mayusi dice: ¿ha existido en la península algún esfuerzo por cambiar el uso de la tierra de privado a ejidal o de ejidal a comunal? Gabriela, ¿consideras que esto podría ser una estrategia para proponer el territorio de estos megaproyectos? Y también pregunta si le podemos compartir tu lámina número 2. Sí. De esta última pregunta, no hay ninguna experiencia de ir a la privada, porque recordamos que la ley agraria de la conversión de términos de propiedad, no solo de ir a la reunión pleno, sino también en sentido inverso. Pero hasta lo que yo sé, lo que ha sucedido más bien es conversión de comunidad a ejido, y creo que había como en el país como 3 casos, realmente lo que hicieron de propiedad privada a ejido, pero en la península definitivamente no, aunque sea una intención, se ha planteado en Chile, en una zona que es terreno nacional y el ejido y el pueblo lo reclaman históricamente el territorio del pueblo, y que quieren a ver si puede avanzar, ¿no? Para incorporarlo, no como ejido, sino como comunidad, reconocido como comunidad maya. Igual yo no tengo experiencia como profesional de ordenamiento, está presente en el conflicto que fue así. Me ha tocado participar en estos dos componentes de análisis poético y el y sí, me parece que esta crítica, este análisis que hace pues, es muy certero, ¿no? Estas áreas pueden resultar ejercicio de ordenamiento y a mí sí me lleva a reflexionar sobre cuestionar pues, este instrumento en un mundo actual, ¿no? Ahora, me imagino que el ordenamiento como instrumento va a haber sido muy útil hace 50 años, pero no estoy muy seguro en medio de una crisis planetaria incluye pues, incluso una crisis democrática, ¿no? Me parece que deberíamos ir mirando a pues, otras formas de contrarrestar los problemas de poder económico global que van estando se hacen los desarrollos, la de los proyectos y en simultáneos no ya también. Ahora en esta presión de los proyectos de organización de las instituciones que tienen muchas trabas para desarrollar estos instrumentos, incluso de coordinación, era ni hablar de seguimiento, ¿no? O sea, cómo hacer
validar todos estos instrumentos y más personal que les dé el seguimiento y hubiese de todos modos hay otros poderes que no lo permitirían, ¿no? Entonces, ¿cómo buscar pues, una nueva forma de ordenamiento que justamente tome esta voz, ¿no? De la ciudadanía, de lo público? Pues lo que hemos pensado justamente sobre la población yucatán es pues, como impulsar la organización social, ¿no? Como instrumento que permita frenar o dependiendo de la situación, pues, una mejor forma, digamos, de vivir que tenga una más, ya no de sostenibilidad, sino de justicia, ¿no? Creo que otra vez lo de sostenibilidad, como dice Mauricio, pues queda en el discurso y creo que más bien un enfoque de justicia sería mucho más apropiado, en el que pues, todos seamos responsables del territorio, ¿no? De cierta manera, pues podemos errores que sean errores que estamos cometiendo en colectivo y no por decisiones de algunos cuantos. Y bueno, para esta organización, pues también pensamos que pues no solamente tiene que participar en formación de conocimiento y de reflexión, sino también pues tomar una postura política, porque yo creo que muchos de los académicos nos podemos quedar muy tranquilos en nuestros laboratorios y cerrarnos a la problemática, pues no solo nacional, sino global. O sea, todo lo que